La muerte no había podido con él. De entre las sombras de la morgue, la silueta demente de Art, el payaso macabro, se alzó de nuevo. El forense, el único testigo, vio cómo el silencio se quebraba en un grito ahogado. Con movimientos brutales, Art arrancó el ojo de su víctima y con una sonrisa en su rostro lo encajó en su propia cuenca vacía. La sangre manaba a borbotones, empapando su traje de payaso, un uniforme ahora teñido de muerte. Cubierto de ese rojo frescor, deambuló hasta una lavandería en la quietud de la noche. Buscaba limpiar las evidencias de su regreso, pero en aquel lugar solitario lo esperaba una presencia aún más inquietante. Una joven de piel pálida lo observaba desde un rincón, como un delirio hecho carne. Nadie más parecía verla. Esta presencia se sentó en un banco y lo ensució de manera repulsiva. Art, sin inmutarse, le sonrió. Era su única compañía en esta espiral de horror, el eco de su propia locura. A un año de la masacre de Miles County, la vida intentaba seguir su curso. Sienna, concentrada en dar los últimos toques a su disfraz de Halloween, ignoraba la sombra que empezaba a cernirse sobre su hogar. Vivía con su madre, Bárbara, y su hermano Jonathan, un chico atormentado por una obsesión malsana. La certeza de que Art, el payaso, seguía con vida, pues el cuerpo nunca apareció. Pero sus advertencias caían en oídos sordos. Para su madre y su hermana no eran más que fantasías infantiles, los miedos de un niño que se negaba a crecer. Esa misma noche, el terror encontró la manera de colarse en los sueños de Sienna. Mientras dormía, la televisión de su habitación parpadeó en la penumbra. Sin darse cuenta, su mente se sumergió en un espectáculo retorcido. Era un programa infantil, pero todo en él estaba mal. Un coro de voces cantaba melodías discordantes y los personajes exhibían pinturas macabras de Art. Entre risas vacías y aplausos enlatados, una escena en particular la heló. Un niño, con una sonrisa extraña, comía un cereal que bullía con insectos vivos. El sonido de sus caparazones crujiendo entre sus dientes se mezcló con los aplausos, creando una sinfonía de pesadilla que se le grabó en la memoria. Un estallido de alegría anunció la llegada de Art, quien repartió dulces con generosidad. Para Sienna, sin embargo, guardaba una caja. Al abrirla, la joven encontró un corazón humano, un hallazgo que la dejó paralizada por un terror instintivo. Ese fue el preludio del caos. De su bolsa, una metralleta apareció en las manos del payaso, sembrando el pánico con disparos que no dejaron sobrevivientes, excepto ella. Luego comenzó a quemarlo todo. Las llamas empezaron a crecer, devorando todo a su paso. Él se acercó con paso lento, pero un destello de acero surgió para protegerla, una espada que apareció como por arte de magia. La escena se desvaneció de golpe, y Sienna despertó en su habitación, solo para encontrar las alas de su disfraz consumiéndose por el fuego real, junto a la espada intacta. Su madre llegó para sofocar las llamas, culpándola por unas velas que la joven estaba segura de haber apagado. El miedo se arraigó en su pecho. El sueño con Art era demasiado vívido para ser solo una coincidencia. Al amanecer, la espada, un regalo de su padre, permanecía impecable. Al ver a su hermano, el recuerdo del niño en su sueño le causó un escalofrío. Art adaptaba sus armas acompañado por la sonrisa de la mujer payaso. Juntos observaron la entrevista donde Victoria declaraba su muerte. La furia lo llevó a destrozar la pantalla del televisor. Al día siguiente, en la escuela, los amigos de Jonathan se burlaban de una chica usando una zarigüeya muerta. Mientras deambulaba por los pasillos, una sombra cruzó su camino. Al seguirla, se topó con una escena dantesca. Los dos payasos, sentados, devoraban el animal. Art lo descubrió y entre risas le lanzó el cuerpo sin vida. En ese momento la directora apareció, encontrando a Jonathan con la ropa manchada de sangre y la evidencia en sus manos. Mientras tanto, las amigas de Sienna le contaban cómo Victoria había desfigurado a la presentadora. Ella, a su vez, compartió lo sucedido con el incendio en su habitación. Cada evento encajaba en un rompecabezas siniestro, confirmando su certeza de que nada era casual.
sino los hilos de una misma y aterradora realidad. La suspensión de Jonathan había sembrado una preocupación en Bárbara, quien ahora veía a su hijo como un extraño, un niño raro con una obsesión malsana por asesinos seriales. Siena buscaba unas alas nuevas en una tienda de disfraces y su amiga se despidió para ir en busca de dulces. La soledad de la tienda se llenó de pronto con la presencia de Art, aunque pensaba que solo era un imitador, otro fanático disfrazado. Pero cuando sus miradas se encontraron, una sensación extraña recorrió su cuerpo. Rompió el contacto visual y se apresuró hacia el mostrador, intentando apagar sus alas, solo para descubrir con pánico que había olvidado su bolso en la otra sala. El mismo hombre que la aterraba apareció entonces con la bolsa. Su mirada era ahora más perturbadora. Aquel comportamiento atrajo la atención del empleado, quien regañó al payaso por juguetear con la mercancía. El vendedor se retiró a buscar una bolsa más grande, dejándola sola nuevamente con Art, cuya actitud se volvió más hostil y agresiva. La tensión solo se rompió cuando el empleado regresó molesto para decirle al hombre que se callara. Siena no esperó más y salió de la tienda. Art cerró el local antes de pagar su compra, mientras el vendedor, harto de ridiculeces, amenazó con llamar a la policía. La respuesta fue un botellazo brutal en la cabeza, el inicio de una paliza grotesca y salvaje que terminó con la vida del empleado en un derroche de violencia indescriptible. Jonathan advirtió que Art estaba vivo y que esa noche ocurrirían cosas terribles. En sus manos tenía el cuaderno de dibujos de su padre, oculto hasta entonces. Sus páginas estaban llenas de monstruos. Un artículo sobre la joven que acompañaba a Art y otras víctimas, todas conectadas de algún modo. Lo más aterrador era la última ilustración. Era Siena, triunfante, blandiendo una espada contra la maldad. La revelación la hizo cuestionar por qué su padre le había regalado esa misma espada justo antes de morir. Pero el miedo reciente se mezcló con la incredulidad. Tanto ella como su madre creyeron que Jonathan veía alucinaciones, al igual que su padre, quien había perdido la cordura en sus últimos días. Jonathan le suplicó que no saliera esa noche, una advertencia que ella decidió ignorar. Los niños ya comenzaban a pedir dulces en casa de Ali, la amiga de Siena, quien observó una camioneta extraña estacionada. Minutos después, llamaron a la puerta. Era Art, pidiendo dulces. Cuando ella se negó a dárselos por ser un adulto, su enojo se desató, dejando al descubierto las armas que llevaba consigo. Ali le cerró la puerta a la cara, y él finalmente se fue. Siena escuchaba en las noticias cómo la presentadora atacada por Victoria se encontraba grave en el hospital. Entonces, la imagen de la joven, en un momento extraño, pronunció el nombre de Siena desde la pantalla. Un mareo de ansiedad lo obligó a tomar pastillas para calmarse, recuperándose lo suficiente para enfocarse en su disfraz. Se vistió como el personaje que su padre había creado especialmente para ella, una armadura de fantasía para una noche que prometía ser una pesadilla. El tiempo pasaba en la casa de Ali. Un crujido súbito quebró el silencio. Un presagio siniestro. El cristal roto de la puerta confirmaba la pesadilla, y allí estaba Art. Un pánico recorrió su cuerpo, lanzándola en una huida desesperada, pero fue inútil. Art la alcanzó, desatando una furia primitiva y ataques brutales. Lo que siguió fue pura violencia, gritos desesperados en medio de tanta crueldad. Le cortó el cuero cabelludo, le desprendió la piel y arrancó las extremidades de su cuerpo mientras ella aún seguía con vida. El horror indescriptible se condensó en el aire, pero la muerte fue esquiva. Un último hilo de vida, un tenue latido llamó a Art de vuelta. Regresó para asegurar su obra con un método más definitivo. Solo entonces, otro sonido interrumpió el momento. La madre, con la garganta cerrada por el terror, encontraba la visión grotesca de Art jugueteando con el cuerpo inerte de su hija. Mientras tanto, en la fiesta, Siena y Brooke se preguntaban por la ausencia de su amiga, pero el ritmo las absorbió, arrastrándolas y borrando cualquier pensamiento incómodo. De vuelta en la escena del crimen, Art, transformado en una parodia jovial y desconcertante, repartía caramelos a los niños. Lo más horroroso, sin embargo, era el accesorio que empleaba, la cabeza de la madre de Ali,
ahora reducida a un adorno que sonreía de manera forzada y grotesca hacia los pequeños, cuyas miradas ignoraban que era real. Jonathan cargaba con una culpa que no era suya, pero se aferraba a su verdad. Su madre intentó hablar, pero él solo alzó el libro de su padre como un talismán, tratando de demostrar que Art seguía con vida. En sus páginas creía ver la prueba irrefutable. En los ojos de ella, sin embargo, solo se reflejó el mismo destello de obsesión que había consumido a su difunto esposo. Los gritos estallaron en un golpe seco, una bofetada que resonó en el silencio que dejaron las palabras, y Jonathan salió despedido hacia la fría oscuridad de la calle. Sienna seguía sumergida en su éxtasis juvenil. Su disfraz era, sin saberlo, un eco involuntario de aquellos trazos que una vez brotaron de la mano de su padre. La euforia se quebró de golpe cuando recibió la llamada de su madre. Una voz que acusaba a Jonathan de haber vandalizado el auto con una grosería dirigida a ella. En su mente, no era más que el grito desesperado de un niño rebelde. Una represalia inmadura por la discusión previa. Jonathan vagaba sin rumbo por las calles, sumido en su vacío, cuando una camioneta extraña captó su mirada. Entonces, tras el cristal, una visión le heló en la sangre. Un instinto primitivo se apoderó de él, impulsándolo a huir del lugar. Bárbara limpiaba el automóvil vandalizado, pero en su interior, la figura de Art apareció. Un disparo iluminó el interior por un instante, seguido por un estruendo que ahogó el golpe seco. La fuerza del impacto fue tan violenta que arrancó su cabeza. Entre la multitud de la fiesta, la mujer payaso emergió como una aparición espectral. Su sonrisa era fija, sus ojos vacíos, y en un abrir y cerrar de ojos desapareció. Solo ella la había visto. Un grito brotó de su garganta, un sonido tan cargado de horror que preocupó a todos a su alrededor, quienes solo podían mirarla, confundidos e impotentes, sin entender la causa de tal terror. Jonathan regresó a casa solo para que su mundo se hiciera añicos al descubrir el cuerpo sin vida de su madre. Y como la pieza final de una pesadilla, Art estaba allí, sereno, sirviendo la cena con una tranquilidad obscena. La mirada del joven se cruzó con la del payaso, y de inmediato comenzó una persecución por la casa. Un forcejeo donde la esperanza tomó la forma de la espada, pero la fuerza de Art era superior, y una jeringa con sedante encontraba su objetivo. Una llamada entró en el teléfono de Sienna. La voz asustada de su hermano le suplicaba que lo recogiera en la feria abandonada, pero ignoraba que era una trampa urdida con la voz robada. El auto se dirigió a toda velocidad hacia la feria, donde una niña había sido asesinada hace tiempo. Fue en ese momento cuando Brooke recordó la tragedia del padre de Sienna, un tumor que le nublaba la mente con visiones, que lo llevó a estrellar su auto aquella noche que se quitó la vida. Dentro del parque de atracciones abandonado, Sienna buscaba sin éxito, mientras en un cuarto oculto, su hermano despertaba. La oscuridad estaba poblada por docenas de muñecas, y a su lado, la silueta de la mujer payaso. Afuera, Sienna se adentró en Terrifier, la casa del terror, profundizando en la trampa. La preocupación por la demora de Sienna le llevó a Brooke a llamarla, justo cuando su novio salía del auto para orinar. Fue entonces cuando Art materializó otro ataque, apuñalando y cortando con una hazaña metódica y dolorosa. Brooke, atrapada en la camioneta, fue testigo del horror y trató de escapar. La desesperación la hizo tropezar, un error fatal. La silueta del payaso se acercaba, inexorable. Mientras, Sienna recorría los pasillos y la angustia crecía. Sus voces se encontraron en el aire, un tenue hilo de esperanza que cruzó la distancia. Brooke intentó seguir el sonido, pero el pánico nubló su camino, desviándola hasta terminar en un lugar sin salida. Art la alcanzó allí. Su sonrisa llenó el espacio, antes de lanzarle un chorro de ácido que le quemó el rostro. Luego vino la paliza, salvaje, con una barra llena de clavos. Un golpe quebró su rodilla, otro le destrozó el pecho. En un acto final de barbarie, el payaso le arrancó el corazón.
Sienna llegó minutos después, solo para encontrar la escena de una carnicería. Art se lanzaría contra ella, pero Jonathan apareció en ese instante. ¡Huye!, le gritó ella, plantándose frente al payaso, que le propinó una tremenda golpiza antes de ir tras el chico, pero el sigilo de Jonathan no fue suficiente. Art lo encontró y lo derribó. Justo cuando todo parecía perdido, Sienna reapareció para rescatar a su hermano, asestándole un golpe al payaso y logrando escapar. En un breve momento de quietud, susurró una disculpa por haber dudado. Él estaba convencido de que los querían allí por una razón, y solo ella podría detenerlos. Tal vez era lo que su padre veía en aquellas visiones. Al adelantarse para tantear el camino y buscar una salida, Sienna dejó a Jonathan vulnerable. Art no tardó en aparecer de nuevo. Ella acudió a defenderlo, pero sus esfuerzos eran inútiles contra la crueldad burlona del payaso, que solo disfrutaba infligiendo dolor. Sin embargo, Sienna ya había alcanzado su límite. Protegió a su hermano con sus últimas fuerzas, hasta que un poder sobrehumano despertó en su interior, una oleada de furia que la impulsó a contraatacar con una violencia imparable. El cuerpo de Art quedó a su merced, y tomando una barra metálica, se la incrustó en la cabeza, dejando al payaso inmóvil en el suelo. Parecía el final, pero no lo era. Jonathan, al ver que la criatura se levantaba nuevamente, le arrebató una escopeta recortada oculta en su tobillo y apretó el gatillo. Sienna perdió brevemente la conciencia. Su madre la llamaba, ofreciendo un abrazo confortante, pero era un espejismo cruel. La figura de la mujer payaso le reveló la verdad, y vio la forma en que su madre había muerto. Al levantarse, descubrió que los cuerpos de Art y Jonathan habían desaparecido. Siguiendo un rastro, se encontró con Art vivo, una vez más, quien la acuchilló y la arrojó un piso abajo. Aturdida, observó una especie de puerta, un ritual macabro, pero un último y brutal ataque del payaso. La acuchilló nuevamente, esta vez con la espada que le había regalado su padre, haciéndola caer de nuevo en esa abertura hacia la oscuridad. Como remate final, él arrojó la espada robada. Con la amenaza anterior aparentemente neutralizada, toda su furia se redirigió hacia un nuevo objetivo: Jonathan. Mientras, en el otro lugar, Sienna despertaba ahogándose, y al abrir los ojos se encontró con la misma escena aterradora que había vislumbrado en su sueño. Al mismo tiempo, junto a ella, alguien intentaba sacudir a Jonathan, creyendo con desesperación que ya había muerto, al igual que parecía haber ocurrido con Sienna. Sin embargo, unos segundos después, Jonathan se despertó de golpe, dándose cuenta al instante de que aquella criatura pretendía devorarlo. En ese preciso momento, una luz brillante emanó de la espada y, por alguna razón inexplicable, la herida de Sienna resonó con el mismo resplandor. Este destello de energía le devolvió la vida, permitiéndole liberarse de su prisión. Para entonces, las fauces se cernían ya sobre el pie de Jonathan, pero un movimiento rápido interceptó el ataque. Sienna se abalanzó sobre la criatura empuñando la espada y con un golpe certero, le cercenó la cabeza. No había posibilidad de sobrevivir a aquello. Esta vez, la muerte era definitiva. Un abrazo aliviado selló el fin de la pesadilla, o eso parecía. Pero antes de que pudieran recuperarse, la siniestra mujer payaso emergió de nuevo, recogió la cabeza cercenada y desapareció con ella, llevándose consigo el último vestigio de aquel horror. Solo entonces, todo terminó. Tiempo después, en la silenciosa y fría habitación de un hospital psiquiátrico, yacía Victoria, consumida por una locura absoluta. En su mente, había nacido un amor enfermizo por el mismo ser que había desfigurado su rostro. El horror culminaba con su estado, embarazada, a punto de parir, pero aquel no era un bebé. En su vientre crecía la cabeza de Art, esperando, lista para regresar.